Dicen que la vida no pregunta si estás listo antes de ponerte a prueba. Un día te despiertas y todo parece normal, y al siguiente, una llamada, una noticia, una pérdida, un cambio abrupto lo sacude todo. Es entonces cuando el suelo se quiebra bajo tus pies y descubres que no tienes un plan de escape. La adversidad no avisa, no negocia y no le importa tu calendario. Pero, y aquí está el secreto, tampoco es tu enemiga. En realidad, puede ser el maestro más duro y más generoso que jamás tendrás. No es fácil verlo mientras estás en medio del dolor. Cuando el miedo aprieta el pecho y la incertidumbre te roba el sueño, es casi imposible pensar que de ahí pueda salir algo bueno. Y sin embargo, la historia humana está llena de personas que encontraron en sus crisis el punto exacto donde todo cambió para mejor. Este libro no es un manual de autoayuda lleno de frases bonitas que se olvidan en una semana. Es un mapa para que, sin importar qué tan oscuro se ponga el camino, sepas que hay una salida, y que esa salida no solo te devolverá a donde estabas, sino que te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. Aquí aprenderás a transformar tus cicatrices en medallas, tu miedo en combustible y tus caídas en catapultas. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te volverás más fuerte. La adversidad va a tocar a tu puerta. La pregunta es, ¿estarás listo para abrirle y salir más poderoso de ese encuentro? Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El regalo escondido en los problemas. La mayoría de las personas huye de los problemas como si fueran trampas diseñadas para detenernos, y es comprensible, porque desde que somos niños nos enseñan a evitarlos, a buscar seguridad, a caminar siempre por la ruta más predecible. Sin embargo, los problemas son inevitables y tarde o temprano uno de ellos llega para poner a prueba no solo nuestra resistencia física o mental, sino la esencia misma de quienes somos. Lo que casi nadie nos dice es que dentro de cada problema hay un regalo oculto que solo se revela a quienes están dispuestos a mirarlo de frente y no apartar la vista. Y aunque este regalo rara vez viene envuelto en papel brillante, suele contener las semillas de un cambio profundo. En medio del dolor, la frustración o la pérdida, lo más fácil es preguntarse ¿por qué a mí? Pero quizá la pregunta más poderosa sería ¿para qué? El para qué abre puertas que el por qué nunca podrá abrir, porque te obliga a buscar un sentido, una lección, un propósito. Ese cambio de perspectiva es la llave que transforma a la adversidad en un maestro y no en un verdugo. Claro, esta idea es más fácil de aceptar cuando estás leyendo estas palabras que cuando estás en la tormenta, pero la verdad es que cada crisis encierra oportunidades de crecimiento que, aunque invisibles en un inicio, terminan revelándose con el tiempo. Y muchas veces esas oportunidades no se limitan a sobrevivir, sino a reinventarte. La historia está llena de ejemplos, inventores que crearon sus mayores descubrimientos después de fracasos estrepitosos, líderes que encontraron su misión en la derrota, personas comunes que desarrollaron fortalezas extraordinarias porque la vida no les dejó otra opción. El regalo escondido no es que el problema desaparezca mágicamente, sino que, al enfrentarlo, descubres recursos internos que no sabías que tenías, una resistencia que parecía inexistente y una claridad que no habrías alcanzado de otro modo. Y lo más curioso es que una vez que lo descubres, es imposible no verlo en cada nueva dificultad. Empiezas a reconocer patrones, a identificar que incluso en el momento más oscuro hay una chispa que, si la cuidas, se convertirá en la luz que te guíe. Así, la adversidad deja de ser solo un obstáculo para convertirse en un punto de inflexión, un recordatorio de que no se trata solo de lo que pierdes, sino de lo que ganas cuando aprendes a mirar más allá del golpe. El verdadero regalo es que, después de atravesar un problema con los ojos abiertos, ya no eres la misma persona. Eres más fuerte, más sabio y, sobre todo, más dueño de tu destino. Capítulo 2. Cuando el mundo se pone en tu contra.
Hay momentos en la vida en los que parece que todo lo que puede salir mal, sale mal, y no de forma aislada, sino como si una serie de fichas de dominó cayeran una tras otra sin descanso, arrastrando consigo cualquier intento de estabilidad. Pierdes un trabajo y de repente se rompe tu coche, tu salud empieza a resentirse y una relación importante se desgasta justo cuando más apoyo necesitas. Y es en esos instantes cuando la sensación de que el mundo entero conspira contra ti se instala como una sombra difícil de ignorar. La mente busca respuestas y al no encontrarlas, inventa explicaciones, mala suerte, destino cruel, karma en tu contra. Y cada una de estas ideas va alimentando un sentimiento de impotencia que si lo dejas crecer, se convierte en un peso que paraliza. Aquí es donde la mayoría se rinde, no porque no tengan la capacidad de levantarse, sino porque han aceptado la narrativa de que no hay nada que puedan hacer para cambiar su situación. Y esa es la trampa más peligrosa de todas. Cuando el mundo parece estar en tu contra, lo primero que debes recordar es que tu percepción no siempre es la realidad completa. Sí, hay circunstancias que no puedes controlar, pero también hay una forma de responder que depende enteramente de ti. No se trata de negar lo que ocurre, ni de disfrazar la realidad con optimismo superficial, sino de aceptar que lo que está pasando es real y doloroso, pero que tu valor no se mide por lo que te sucede, sino por cómo reaccionas. El error común es pensar que para avanzar necesitas que todo a tu alrededor mejore primero, cuando la verdad es que muchas veces es tu propia mejora interna la que provoca que el entorno cambie. El mundo no se va a poner en pausa hasta que estés listo, así que debes aprender a moverte aún con miedo, a tomar decisiones aún con dudas, a mantenerte de pie cuando tus rodillas tiemblan. Tal vez la mayor victoria en estos periodos oscuros no sea solucionar todos los problemas de inmediato, sino mantenerte firme en medio de la tormenta. Porque esa resistencia te entrena de una forma que ninguna comodidad podría hacerlo. Incluso en los días en los que no ves progreso, en los que cada paso parece un retroceso, estás desarrollando una fuerza invisible que luego se manifestará en forma de claridad, temple y coraje. Aceptar que no puedes controlar todo es liberador, porque entonces puedes concentrar tu energía en lo que sí está en tus manos, y ese pequeño control se convierte en una palanca que poco a poco te saca del pozo. Y cuando, tiempo después, mires atrás y recuerdes esa etapa en la que sentías que el mundo se ponía en tu contra, descubrirás que no era tanto el mundo como tu interpretación de él lo que te hundía, y que fuiste tú quien paso a paso cambió la dirección de esa marea. Es ahí donde comprenderás que la vida no siempre será justa, pero tú siempre puedes ser más fuerte que las circunstancias, y que aunque no puedas evitar todas las tormentas, sí puedes decidir que ninguna te encuentre sin luchar. Capítulo 3. El poder de tu narrativa interna. Cada persona vive dos realidades, la que ocurre fuera y la que ocurre dentro. La primera está formada por los hechos, los eventos y las circunstancias que se pueden ver y medir, mientras que la segunda es invisible, intangible y a menudo más poderosa, porque es la historia que te cuentas sobre lo que te sucede. Esa narrativa interna es como un narrador omnipresente que interpreta cada experiencia y decide si eres un héroe, una víctima, un espectador o un luchador. Puedes pasar por la misma situación que otra persona y salir con conclusiones completamente distintas, porque lo que determina tu respuesta no es solo el hecho en sí, sino el significado que le asignas. Cuando algo sale mal, la narrativa interna negativa aparece con facilidad. Esto siempre me pasa a mí. No tengo suerte, no soy capaz, ya es tarde para cambiar. Y estas frases, repetidas con frecuencia, no se quedan como simples pensamientos, se convierten en creencias, y las creencias dirigen tus acciones o, peor aún, tu inacción. Si te repites que eres débil, actuarás como alguien débil. Si te convences de que no tienes opciones, dejarás de buscarlas. Si decides que todo está perdido, tu cerebro ni siquiera intentará encontrar salidas. Lo que tal vez no te han dicho es que tu narrativa interna se puede reescribir, y no de manera superficial con frases motivacionales que no sientes, sino transformando la raíz misma de cómo interpretas tu vida.
Esto no significa mentirte, ni pintar de rosa una realidad gris. Significa hacerte preguntas diferentes, más poderosas, que obliguen a tu mente a buscar posibilidades. En lugar de ¿por qué a mí?, puedes preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Y esa sola pregunta cambia la dirección de tu pensamiento. Porque ahora no buscas culpables, buscas soluciones. Es como ajustar el lente de una cámara. La escena sigue siendo la misma, pero el enfoque y la claridad cambian por completo. Las personas que parecen inquebrantables no lo son porque nunca caigan, sino porque su narrativa interna no se detiene en la caída, sino que la integra en la historia como una parte necesaria para llegar a un punto más alto. Piensa en la última vez que superaste un reto que al principio parecía insuperable. Si ahora lo recuerdas con orgullo, es porque tu narrativa lo convirtió en una victoria y no en una derrota. Ese poder lo tienes siempre, incluso en medio de las crisis más duras, y cuanto antes lo uses, antes dejarás de sentir que las circunstancias te controlan. Cada palabra que te dices a ti mismo es una orden para tu mente y tu cuerpo, y tu vida termina moviéndose en la dirección de esas órdenes. Si quieres empoderarte a través de la adversidad, el primer paso es vigilar ese diálogo interno como un guardián celoso, detectar las frases que te limitan y reemplazarlas por interpretaciones que te impulsen. No significa que todo se vuelva fácil, pero sí que dejarás de sabotearte y empezarás a construirte. El mundo exterior puede ser caótico e impredecible, pero la voz que eliges escuchar dentro de ti es la que decide si te hundes o te elevas. Y esa voz, aunque a veces lo olvides, siempre ha sido tuya. Capítulo 4. Resiliencia, músculo que se entrena. Muchas personas creen que la resiliencia es un rasgo con el que se nace, una especie de talento oculto que algunos afortunados poseen y otros no. Pero la realidad es que la resiliencia no es un don fijo, es un músculo, y como todo músculo, se fortalece con uso, con práctica, con repetición y sobre todo con voluntad. No es algo que aparece de la nada cuando lo necesitas, sino una capacidad que se forja a través de pequeñas batallas diarias, a menudo invisibles para los demás, pero cruciales para ti. Cada vez que enfrentas una dificultad y decides no rendirte, aunque sea dando un paso diminuto, estás ejercitando ese músculo. Y aunque al principio no notes un cambio, con el tiempo sentirás cómo te vuelves más capaz de sostener el peso de los problemas sin quebrarte. La resiliencia no significa que no duela, ni que seas inmune a la tristeza, al miedo o a la frustración. Significa que, aún sintiendo todo eso, eliges seguir. Es la habilidad de levantarte sin importar cuántas veces hayas caído, de adaptarte cuando el plan A falla y el plan B aún no existe, de seguir caminando aunque no veas con claridad el final del camino. Piensa en un deportista que entrena día tras día. No empieza levantando el peso máximo. Empieza con lo que puede, incluso si parece poco, y va aumentando gradualmente. Lo mismo ocurre con la resiliencia. Cada desafío superado te permite soportar uno mayor. Incluso las incomodidades pequeñas, cumplir una rutina cuando no tienes ganas, decir no cuando es más fácil decir sí, enfrentar una conversación difícil en lugar de evitarla, son repeticiones de entrenamiento que fortalecen tu carácter. El problema es que muchos esperan que la resiliencia aparezca mágicamente en los grandes momentos de crisis, sin haberla trabajado antes en las pequeñas pruebas cotidianas, y cuando eso pasa, la sensación de debilidad y descontrol es más intensa. Por eso, si quieres estar preparado para las tormentas grandes, empieza por entrenarte en las lloviznas. Cada vez que eliges la acción sobre la excusa, la constancia sobre la comodidad, la paciencia sobre la desesperación, estás construyendo una reserva interna de fuerza que estará ahí para ti cuando todo lo demás falle. También debes entender que la resiliencia se alimenta de tu capacidad de recuperación, lo que significa cuidar tu mente, tu cuerpo y tus relaciones incluso cuando estás en medio de la lucha. No puedes esperar que una planta crezca si nunca la riegas, y no puedes esperar que tu resiliencia te sostenga si nunca la nutres. Dormir bien, mantener tu salud, buscar apoyo cuando lo necesitas, todo eso es parte del entrenamiento.
Y quizá lo más importante, la resiliencia no es solo resistencia, es también flexibilidad. Un árbol que es demasiado rígido se rompe con el viento fuerte, pero uno que se dobla y se adapta sobrevive y sigue creciendo. Ser resiliente es aceptar que el camino puede cambiar y que tú también puedes cambiar con él, sin perder de vista tu esencia ni tus valores. Cuando comprendes que esta capacidad se entrena y la practicas de forma consciente, la adversidad deja de ser una amenaza absoluta y se convierte en una oportunidad de fortalecerte, porque aunque no puedas controlar las olas, sí puedes convertirte en un mejor nadador. Y al final, esa es la diferencia entre ahogarte y llegar a la orilla más fuerte que nunca. Capítulo 5. Romper con la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es como una cárcel invisible con barrotes hechos de pensamientos y creencias que parecen inofensivos, pero que con el tiempo te roban la energía, la voluntad y la capacidad de actuar. Es un estado en el que, sin darte cuenta, te convences de que todo lo que ocurre en tu vida es consecuencia de factores externos sobre los que no tienes control. Y aunque es cierto que no puedes manejar todas las circunstancias, esta forma de pensar te quita incluso el poder que tienes. Vivir en la mentalidad de víctima es como cederle las llaves de tu vida a las personas, a los eventos o a la suerte, y esperar a que algo externo cambie para que tú puedas estar bien. Es una postura cómoda en apariencia, porque no requiere que te esfuerces demasiado. Si todo es culpa de los demás o de la vida, entonces no tienes que tomar responsabilidad, no tienes que arriesgarte, no tienes que exponerte a más dolor. Sin embargo, lo que no se dice es que esta comodidad es una trampa que lentamente apaga tu capacidad de decidir y de transformar tu destino. Romper con esta mentalidad implica un acto de honestidad brutal contigo mismo, porque te obliga a dejar de señalar con el dedo y empezar a mirarte al espejo, para reconocer en qué partes tú mismo has permitido, aceptado o perpetuado ciertas situaciones. No es un ejercicio de culpa, es un ejercicio de responsabilidad, y la responsabilidad es poder. Cuando dices, yo puedo hacer algo al respecto, en lugar de no hay nada que pueda hacer, tu cerebro empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. Dejar atrás la mentalidad de víctima significa cambiar frases como siempre me pasa lo mismo por ¿qué puedo aprender para que esto no se repita? Y ese simple cambio de enfoque abre caminos que antes ni siquiera veías. También significa renunciar a la tentación de usar tu dolor como una identidad. Hay personas que, sin darse cuenta, se aferran a sus heridas porque les dan una historia que contar, una justificación para no arriesgarse. Pero esa historia, si se repite demasiado, se convierte en una profecía que se cumple sola. El verdadero empoderamiento ocurre cuando usas tu historia no para justificar tu estancamiento, sino para impulsar tu crecimiento. Esto no significa ignorar lo que te han hecho o minimizar las injusticias que has vivido. Significa que decides que esas experiencias no van a ser las que definan tu futuro. Es un proceso incómodo porque te obliga a asumir el control incluso cuando es más fácil culpar al mundo, pero es precisamente esa incomodidad la que rompe los barrotes invisibles. Cuanto más practicas esta nueva forma de pensar, más te das cuenta de que no eres un espectador pasivo en tu propia vida, eres el protagonista. Y aunque no puedes reescribir las escenas pasadas, puedes decidir cómo se desarrolla el resto de la historia. La mentalidad de víctima puede sentirse como un refugio temporal, pero en realidad es una trampa que te mantiene atrapado, y liberarte de ella es el primer paso real hacia cualquier tipo de empoderamiento verdadero. Cuando tomas la decisión de no vivir más de ese lugar, la adversidad deja de ser una cadena y se convierte en un campo de entrenamiento para tu fuerza, tu resiliencia y tu libertad interior, porque entiendes que no importa lo que pase afuera, siempre puedes elegir cómo actuar, y esa elección es el arma más poderosa que tienes. Capítulo 6. Tu círculo de influencia. Uno de los factores más determinantes en la manera en que enfrentas la adversidad es el entorno que te rodea, y aunque no siempre lo notes, las personas con las que pasas más tiempo moldean tu forma de pensar, de actuar e incluso de soñar.
Tu círculo de influencia no es solo una lista de contactos o un grupo de amistades, es la suma de las voces que escuchas, las energías que absorbes y las creencias que adoptas casi sin darte cuenta. Cuando atraviesas momentos difíciles, ese círculo puede ser un trampolín que te impulse hacia adelante o un ancla que te mantenga atado al fondo. No se trata únicamente de si te apoyan o no, sino de cómo influyen en tu visión del mundo. Rodearte de personas que ven problemas en cada solución hará que tus propias posibilidades se reduzcan, mientras que estar cerca de personas que ven soluciones en cada problema hará que empieces a encontrar caminos donde antes solo veías muros. El reto es ser consciente de esas influencias y elegir de forma deliberada con quién compartes tu energía, porque la adversidad ya consume bastante como para desperdiciar fuerza lidiando con negatividad innecesaria. Es cierto que no siempre puedes alejarte de todas las personas que drenan tu energía, pero sí puedes aprender a limitar el impacto que tienen en ti, estableciendo límites claros y buscando nutrirte de otros entornos más constructivos. También es fundamental entender que tu círculo de influencia no se limita a relaciones físicas. Lo que consumes en redes sociales, los libros que lees, los programas que ves y hasta las conversaciones que permites en tu día a día forman parte de ese círculo. Si constantemente te expones a mensajes de derrota, pesimismo y queja, tu mente se adaptará a ese lenguaje y lo reproducirá. Pero si te rodeas de historias de superación, de personas que han enfrentado y vencido obstáculos, tu propio diálogo interno empezará a adoptar ese mismo tono. Crear un círculo de influencia positivo no significa buscar un grupo perfecto, sino uno que te inspire a mejorar, que te desafíe cuando te estancas y que celebre tus logros sin envidia. De hecho, uno de los cambios más poderosos que puedes hacer en tiempos de crisis es buscar a personas que ya hayan pasado por lo que tú estás viviendo y que hayan salido fortalecidas, porque su ejemplo y su experiencia se convierten en faros que iluminan tu camino. Pero el círculo de influencia no es un concepto pasivo en el que solo recibes. También implica que tú mismo seas una influencia positiva para los demás. Cuando eliges aportar esperanza, fuerza y honestidad a quienes te rodean, no solo fortaleces a tu grupo, sino que refuerzas tu propia resiliencia, porque lo que das tiende a volver amplificado. Y, aunque no siempre lo percibas, ser parte de un círculo que se eleva mutuamente es una de las armas más efectivas contra el aislamiento y el agotamiento que trae la adversidad. Al final, tu círculo de influencia es como el clima emocional en el que decides vivir. Puedes quedarte bajo una tormenta perpetua de quejas y excusas o buscar el sol que emana de personas y entornos que creen en el crecimiento y la superación. Esa elección, aunque parezca pequeña, determina si tu proceso de empoderamiento será más rápido y sólido o si será una lucha cuesta arriba contra la fuerza invisible de quienes no quieren que cambies. Capítulo 7. El arte de transformar el miedo en acción. El miedo es uno de los sentimientos más universales y a la vez más incomprendidos, porque solemos verlo como un enemigo que hay que eliminar, cuando, en realidad, puede convertirse en un aliado poderoso si aprendemos a canalizarlo. El miedo es, en esencia, una señal de alerta, una respuesta natural de nuestro cuerpo y mente ante lo desconocido, lo incierto o lo que percibimos como amenaza. El problema surge cuando dejamos que esa señal se convierta en un muro que nos impide avanzar, cuando nos convencemos de que sentir miedo es sinónimo de incapacidad o de debilidad. La verdad es que el miedo no desaparece mágicamente, y esperar a que lo haga para actuar es como esperar que el mar se calme por completo antes de aprender a nadar. Ese momento, tal vez, nunca llegue. La clave no es eliminar el miedo, sino moverse con él, usarlo como combustible para actuar en lugar de dejar que se convierta en cadenas que nos paralicen. Transformar el miedo en acción empieza por reconocerlo sin juicio, observarlo como un mensajero que viene a decirte que lo que tienes delante es importante y que requiere tu atención. Muchas veces, detrás del miedo más intenso está la oportunidad más grande, pero como está envuelta en incomodidad, preferimos evitarla. Lo que no siempre comprendemos es que esa incomodidad es una señal de crecimiento, significa que estamos saliendo del terreno conocido, y ese es precisamente el lugar donde ocurre la transformación.
Para convertir el miedo en movimiento, es necesario desmenuzarlo, preguntarte qué es exactamente lo que temes: ¿el fracaso, el rechazo, la pérdida, la crítica? Al nombrar el miedo, lo haces más concreto, y lo concreto es más manejable que lo difuso. Después de identificarlo, el siguiente paso es actuar de forma deliberada y gradual. No tienes que saltar al vacío, pero sí dar el primer paso, por pequeño que parezca, porque el miedo se alimenta de la inacción y se debilita con el movimiento. Cada vez que te enfrentas a una situación que te asusta y das un paso hacia ella, aunque tiemble todo tu cuerpo, estás reprogramando tu mente para asociar el miedo con acción en lugar de parálisis. Y ese nuevo patrón, con el tiempo, se convierte en una habilidad invaluable, la de moverte hacia lo que importa, incluso cuando no tienes todas las garantías. Otra parte esencial de este arte es cambiar la narrativa interna que acompaña al miedo. En lugar de decirte no puedo hacerlo, puedes decirte puedo intentarlo y ver qué aprendo. Ese cambio no elimina el riesgo, pero sí elimina la derrota anticipada que muchas veces nos detiene antes de empezar. También es importante rodearte de personas y entornos que normalicen la valentía, que no te critiquen por tener miedo, pero que tampoco te permitan quedarte ahí. El miedo no es una señal de que debas detenerte, sino una invitación a crecer, y si logras verlo así, dejarás de huir y empezarás a usarlo como guía. De hecho, muchas de las experiencias más significativas y transformadoras de tu vida llegarán disfrazadas de situaciones que te asustan. Por eso, cada vez que el miedo aparezca, recuerda que puedes elegir, permitir que te bloquee o convertirlo en el impulso que te lleve más lejos de lo que imaginaste. Al final, no es la ausencia de miedo lo que define a una persona valiente, sino la capacidad de actuar a pesar de él, y esa es una destreza que puedes cultivar hasta que se convierte en parte natural de quién eres. Capítulo 9. Reconstruir la confianza en ti mismo. Perder la confianza en uno mismo es como ver cómo se derrumba un edificio desde adentro. Las paredes todavía están en pie, pero la estructura ya no es segura, y cualquier nuevo golpe amenaza con tirarlo todo abajo. Esa pérdida no ocurre de la noche a la mañana, suele ser el resultado de promesas incumplidas a ti mismo, fracasos que no supiste procesar, críticas que decidiste creer o comparaciones que poco a poco te convencieron de que no era suficiente. En momentos de adversidad, esta sensación se intensifica, porque cada obstáculo que no superas parece confirmar la narrativa interna de que no tienes lo necesario. Y aquí está el peligro: sin confianza en ti mismo, dejas de intentar, y al dejar de intentar, confirmas tu propio temor de que no puedes. Es un círculo vicioso que, si no lo rompes, puede convertirse en una condena autoimpuesta. Reconstruir esa confianza requiere paciencia y compromiso, porque no se trata de inflarte con palabras bonitas durante un día, sino de crear una cadena de acciones que demuestren, una y otra vez, que puedes confiar en ti. Y el primer paso para lograrlo es cumplir pequeñas promesas contigo mismo. No importa si son diminutas, como levantarte a la hora que decidiste o beber el agua que dijiste que beberías. Cada vez que cumples algo que te prometiste, envías a tu mente la señal de que tu palabra tiene valor. Al principio, estas promesas pueden parecer insignificantes, pero son como ladrillos, que con el tiempo reconstruyen la base de tu autoestima. También es fundamental dejar de medir tu valor únicamente por resultados inmediatos. Muchas veces, la confianza se derrumba porque te enfocas en el objetivo final y te olvidas de reconocer el progreso intermedio. Aprender a celebrar cada avance, por pequeño que sea, no es un acto de ego, es un acto de entrenamiento mental para recordar que estás avanzando. Otro elemento clave es revisar la relación que tienes con tus errores. Si cada fallo lo ves como prueba de tu incapacidad, seguirás debilitando tu confianza. Pero si los errores los ves como información para mejorar, cada intento fallido se convierte en una inversión. Cambiar esta perspectiva no es sencillo, porque implica dejar de lado el perfeccionismo y aceptar que el aprendizaje es un proceso desordenado.
Además, la reconstrucción de la confianza también se nutre del entorno. Rodearte de personas que creen en ti, incluso en los momentos en los que tú no lo haces, puede ser el empujón que necesitas para volver a creer. Pero no puedes depender únicamente de la validación externa. La verdadera confianza nace de la autoafirmación, basada en evidencias que tú mismo has creado. Y aquí está una verdad incómoda. La confianza no se recupera esperando a sentirte seguro para actuar, se recupera actuando mientras todavía dudas. Cada paso que das en ese estado es como una declaración silenciosa de que estás dispuesto a apostar por ti. Con el tiempo, esas apuestas empiezan a dar fruto y la duda se va reduciendo, no porque desaparezca por completo, sino porque la experiencia repetida de superar obstáculos la debilita. Al final, reconstruir la confianza en ti mismo es como volver a encender una fogata después de que la lluvia la apagó. Empiezas con chispas pequeñas, las proteges del viento, las alimentas con constancia, y cuando menos lo esperas, el fuego vuelve a arder con fuerza. Y lo mejor es que esta vez, al haberlo encendido tú mismo en medio de la tormenta, sabrás que no hay viento que pueda apagarlo fácilmente. Capítulo 10. Aprender de la derrota sin quedarte ahí. La derrota tiene un sabor amargo que pocos olvidan, y es precisamente por eso que muchos eligen evitar cualquier situación que pueda conducir a ella, aunque eso signifique renunciar a oportunidades valiosas. El problema no es perder, el problema es quedarse en ese lugar emocional y mental donde la derrota se convierte en identidad. Cuando caes, es normal sentir dolor, decepción, rabia o tristeza. Esos sentimientos son parte natural del proceso. Pero hay una línea muy fina entre permitirte sentir y quedarte atrapado en ese estado. Quedarte ahí es como vivir en una habitación oscura con la puerta abierta y decidir no salir porque el golpe que recibiste al entrar te hizo creer que no vale la pena intentarlo de nuevo. La derrota, si la miras con distancia, no es una sentencia definitiva. Es un espejo que te muestra las áreas donde necesitas crecer, las habilidades que debes reforzar y los errores que no debes repetir. Aprender de ella requiere valentía, porque implica observar lo ocurrido sin excusas, asumir la parte de responsabilidad que te corresponde y aceptar que aunque hayas hecho lo mejor que sabías en ese momento, siempre habrá algo que podrías mejorar. La tentación de culpar a otros o a las circunstancias es fuerte, porque así evitas sentirte vulnerable, pero en ese acto también evitas aprender. Si todo lo que ocurrió fue culpa de algo externo, entonces no tienes ningún poder para cambiar el resultado la próxima vez. En cambio, si eres capaz de analizar la derrota con honestidad y extraer lecciones, conviertes ese momento en una inversión. Este aprendizaje no significa que el dolor desaparezca de inmediato. El dolor es inevitable, pero el estancamiento es opcional. La clave está en fijarte un tiempo para procesar la caída y luego decidir conscientemente levantarte. Esto no quiere decir ignorar lo que pasó o fingir que no importa, sino reconocerlo, aprender de ello y seguir adelante con un plan más inteligente. La derrota también puede ser una maestra de humildad, recordándote que siempre hay más por aprender. Y eso es un regalo disfrazado, porque el exceso de confianza sin sustento puede ser más peligroso que la falta de confianza. Además, cuando aprendes a no temer a la derrota, te vuelves más libre para tomar riesgos calculados, porque sabes que incluso si fallas, tendrás herramientas para levantarte y continuar. El miedo a perder encadena a muchas personas a una vida pequeña, pero la disposición a perder de manera constructiva abre puertas que permanecen cerradas para los que se aferran a la comodidad. Y hay algo más, la derrota no solo enseña sobre estrategias y habilidades, también revela tu carácter. Muestra si eres de los que se quiebran por completo o de los que usan las grietas como entradas de luz para seguir creciendo. Cada vez que decides levantarte, aunque sea con pasos pequeños y temblorosos, estás enviando un mensaje a ti mismo, que vales más que cualquier resultado temporal, que tu historia no termina en un punto bajo y que siempre puedes reescribir el siguiente capítulo. Aprender de la derrota sin quedarte ahí es en última instancia una elección consciente de vivir en movimiento, de no permitir que un momento defina toda tu trayectoria. Y cuando con el tiempo mires atrás, te darás cuenta de que muchas de tus mayores fortalezas nacieron precisamente en esos momentos en los que parecía que todo estaba perdido, pero tú no lo estabas.
Capítulo 11. El poder de la gratitud radical. Hablar de gratitud en medio de la adversidad puede parecer una ironía, incluso una falta de respeto hacia el dolor que estás sintiendo. Cuando las cosas se derrumban, cuando pierdes algo o a alguien valioso, o cuando la vida parece haberte dado la espalda, la última palabra que quieres escuchar es gracias. Sin embargo, la gratitud radical no es un simple sé positivo, ni un intento ingenuo de ignorar la realidad. Es una práctica profunda que consiste en encontrar algo por lo que estar agradecido, incluso en las circunstancias más oscuras. No porque el dolor desaparezca, sino porque la gratitud actúa como un contrapeso que evita que la desesperación lo inunde todo. Es radical porque no espera a que las cosas se pongan bien para aparecer, se activa precisamente cuando las cosas están mal, y en ese gesto hay un poder transformador que pocas personas se atreven a experimentar. Al principio, puede parecer imposible. ¿Cómo voy a estar agradecido por algo cuando estoy sufriendo? La respuesta es que no tienes que agradecer por la pérdida en sí, sino por lo que aún tienes, por lo que estás aprendiendo, por las personas que te acompañan, por la fortaleza que estás descubriendo, por la oportunidad de reinventarte. Este tipo de gratitud no minimiza el dolor, lo reconoce, pero también reconoce que la vida, incluso en su peor momento, sigue teniendo elementos valiosos. Y cuando tu mente empieza a entrenarse para buscarlos, tu percepción del mundo cambia. No es magia, es neurociencia. El cerebro tiene un sesgo natural hacia lo negativo, para protegerte de peligros, pero ese mismo mecanismo puede volverse en tu contra si no lo equilibras con un esfuerzo consciente por registrar lo positivo. Practicar la gratitud radical es como ajustar la lente de una cámara. La imagen completa sigue incluyendo las sombras, pero ahora también capturas la luz que antes pasabas por alto. Esto no significa que tengas que forzarte a sentirte agradecido por todo de inmediato. Se trata de empezar con pequeños momentos. Puede ser tan simple como agradecer por un respiro profundo en medio de una crisis de ansiedad, por una conversación honesta con un amigo, por el hecho de que, aunque estás roto, todavía estás aquí intentando reconstruirte. Con el tiempo, estos ejercicios generan una resiliencia emocional extraordinaria, porque dejan de depender del azar y se convierten en una habilidad interna que puedes activar cuando lo necesites. Y aquí está lo más revelador. La gratitud radical no solo cambia cómo te sientes, también cambia cómo actúas. Cuando aprecias lo que tienes, eres más creativo para usarlo. Cuando reconoces el apoyo que recibes, eres más proactivo en cultivar relaciones. Cuando valoras tu capacidad de seguir, te vuelves más valiente para enfrentar lo que viene. Incluso en los momentos más duros, esta práctica te recuerda que no todo está perdido, que hay motivos para dar un paso más, y a veces ese paso es suficiente para iniciar una nueva etapa. La gratitud radical es en esencia un acto de rebeldía contra la narrativa de que todo está mal y de que no hay salida. Es levantar la mano en medio de la oscuridad y decir, sí, esto duele, pero no todo está destruido, y mientras haya algo que cuidar, tengo razones para luchar. Y cuando adoptas esa postura, la adversidad ya no te encuentra como una víctima pasiva, sino como alguien que, aún reconociendo el peso del dolor, sigue viendo el valor de la vida. Esa perspectiva, lejos de ser ingenua, es profundamente estratégica, porque te mantiene en movimiento, y en la adversidad, moverte es lo que te salva. Y cuando tu mente empieza a entrenarse para buscarlos, tu percepción del mundo cambia. No es magia, es neurociencia. El cerebro tiene un sesgo natural hacia lo negativo para protegerte de peligros, pero ese mismo mecanismo puede volverse en tu contra si no lo equilibras con un esfuerzo consciente por registrar lo positivo. Practicar la gratitud radical es como ajustar la lente de una cámara. La imagen completa sigue incluyendo las sombras, pero ahora también capturas la luz que antes pasabas por alto. Esto no significa que tengas que forzarte a sentirte agradecido por todo de inmediato. Se trata de empezar con pequeños momentos. Puede ser tan simple como agradecer por un respiro profundo en medio de una crisis de ansiedad, por una conversación honesta con un amigo, por el hecho de que, aunque estás roto, todavía estás aquí intentando reconstruirte. Con el tiempo, estos ejercicios generan una resiliencia emocional extraordinaria, porque dejan de depender del azar y se convierten en una habilidad interna que puedes activar cuando lo necesites. Y aquí está lo más revelador.
La gratitud radical no solo cambia cómo te sientes, también cambia cómo actúas. Cuando aprecias lo que tienes, eres más creativo para usarlo. Cuando reconoces el apoyo que recibes, eres más proactivo en cultivar relaciones. Cuando valoras tu capacidad de seguir, te vuelves más valiente para enfrentar lo que viene. Incluso en los momentos más duros, esta práctica te recuerda que no todo está perdido, que hay motivos para dar un paso más, y a veces ese paso es suficiente para iniciar una nueva etapa. La gratitud radical es, en esencia, un acto de rebeldía contra la narrativa de que todo está mal y de que no hay salida. Es levantar la mano en medio de la oscuridad y decir, sí, esto duele, pero no todo está destruido, y mientras haya algo que cuidar, tengo razones para luchar. Y cuando adoptas esa postura, la adversidad ya no te encuentra como una víctima pasiva, sino como alguien que, aún reconociendo el peso del dolor, sigue viendo el valor de la vida. Esa perspectiva, lejos de ser ingenua, es profundamente estratégica, porque te mantiene en movimiento, y en la adversidad, moverte es lo que te salva. Capítulo 13. La soledad como aliada. La soledad es una experiencia que muchas personas temen y evitan, asociándola con el abandono, la tristeza o la debilidad. Pero cuando aprendemos a mirarla desde otra perspectiva, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para el empoderamiento. En medio de la adversidad, la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para conectar contigo mismo en un nivel más profundo que cualquier ruido externo permite. Vivimos en una sociedad que valora la conexión constante, el estar siempre ocupado y la validación externa, y eso puede hacer que cuando nos enfrentamos a momentos de aislamiento nos sintamos vulnerables o incompletos. Sin embargo, la soledad elegida, o incluso la que se convierte en compañía cuando no queda otra opción, puede ser un espacio sagrado para la reflexión, la sanación y el autoconocimiento. En esos momentos en los que estás solo frente a tus pensamientos, lejos del ruido de las opiniones ajenas, tienes la posibilidad de escucharte de verdad, de prestar atención a qué emociones están surgiendo, qué miedos están escondidos y qué deseos han estado callados por miedo a ser juzgados. La soledad te ofrece el lujo de confrontarte sin distracciones, y aunque al principio pueda parecer incómoda o incluso dolorosa, es en esa incomodidad donde ocurre la transformación. Aprender a estar solo contigo mismo te ayuda a construir una relación sólida basada en la aceptación y el respeto hacia quien eres, con todas tus luces y sombras. Porque es imposible sentirse empoderado si no tienes una base fuerte dentro de ti, y la soledad es la herramienta que te permite construir esa base. Además, en la soledad aprendes a depender menos de la aprobación externa, y esa independencia emocional es una de las formas más puras de libertad. Cuando dejas de buscar constantemente que alguien valide tu valor, comienzas a reconocerlo por ti mismo, y esa es una fortaleza que nadie puede quitarte. Por otro lado, la soledad también es un espacio para la creatividad y la reinvención. Cuando te desconectas del ruido externo, las ideas fluyen con mayor claridad, puedes ver con más nitidez qué caminos te resuenan y cuáles no, y te das permiso para soñar sin miedo al que dirán. Muchas de las decisiones más valientes nacen de esos momentos de silencio donde te enfrentas a ti mismo sin máscaras. Claro que la soledad no es un estado permanente ni obligatorio. La clave está en aprender a disfrutarla y usarla cuando llega, sin caer en la trampa de confundirla con aislamiento o abandono. La diferencia está en la intención y en cómo te relacionas con ella. Cuando la soledad es elegida, es un acto de amor propio y autocuidado. Cuando es impuesta y temida, puede ser una fuente de sufrimiento. Por eso, una parte fundamental del empoderamiento a través de la adversidad es transformar la relación con la soledad, pasar de huir de ella a invitarla como una aliada que te ayuda a conocerte mejor, a sanar heridas y a construir una versión más auténtica y fuerte de ti mismo. En la soledad, descubres que puedes ser tu mejor compañía, que dentro de ti hay recursos insospechados y que la paz que buscas afuera también está dentro. Y cuando aprendes eso, la adversidad pierde gran parte de su poder destructivo porque ya no dependes de circunstancias externas para sentirte completo y fuerte. Así, la soledad se convierte en un refugio, en un espacio de poder donde te renuevas y desde donde puedes salir al mundo con más claridad, confianza y determinación. Capítulo 14. El liderazgo personal en la adversidad.
Cuando enfrentamos momentos difíciles, la idea de liderazgo suele asociarse con dirigir a otros, con roles visibles de poder o influencia. Pero el liderazgo personal es algo mucho más fundamental y profundo. Es la capacidad de tomar las riendas de tu propia vida cuando todo parece desmoronarse, de ser el capitán de tu barco en medio de la tormenta, incluso cuando no hay certezas ni garantías. Este tipo de liderazgo comienza con una decisión interna, con un compromiso silencioso de no ceder ante las circunstancias, de no ser un espectador pasivo, sino un actor consciente que asume la responsabilidad de su destino. En la adversidad, ejercer el liderazgo personal significa reconocer que aunque no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar cómo respondes, y esa respuesta tiene un poder transformador que va más allá de ti mismo. Ser líder de ti mismo es aprender a gestionar tus emociones, porque en tiempos difíciles el caos interno puede ser tan destructivo como el externo. No se trata de negar lo que sientes, sino de no dejar que el miedo, la rabia o la desesperanza dirijan tus decisiones. Esto requiere un nivel de autoconciencia que no se alcanza de un día para otro, sino que se cultiva con práctica y paciencia. Además, el liderazgo personal implica establecer límites claros, saber cuándo decir no a situaciones o personas que te drenan y decir sí a aquello que te fortalece, incluso si no es fácil o cómodo. Esto es fundamental, porque la adversidad tiende a debilitar la frontera entre lo que es saludable y lo que no, y sin esa claridad puedes perder energía vital en luchas que no son tuyas. Otro aspecto clave del liderazgo personal es la visión. Tener claro hacia dónde quieres ir, aunque sea con una idea vaga o un sueño imperfecto, te da un punto de referencia en medio del caos. La visión actúa como un faro que guía tus pasos cuando el camino parece perdido y te ayuda a tomar decisiones alineadas con tus valores y objetivos a largo plazo. En la adversidad, esta visión se vuelve más valiosa porque te permite distinguir entre urgencias superficiales y lo que realmente importa, evitando que te disperses o te desanimes. También es fundamental la resiliencia, esa capacidad de recuperarte después de cada golpe, de levantarte una y otra vez. El liderazgo personal se manifiesta en esa constancia silenciosa que nadie ve, en la voluntad de seguir avanzando a pesar del cansancio, la incertidumbre o la falta de apoyo externo. Es la expresión más pura del poder interior, porque aunque la fuerza física o las condiciones externas flaqueen, el líder interno nunca deja de luchar por ti. Además, liderarte a ti mismo significa aprender a pedir ayuda cuando la necesitas, a reconocer que la fortaleza no es sinónimo de soledad absoluta. Saber cuándo apoyarte en otros no es una debilidad, sino una muestra de inteligencia emocional y pragmatismo. Ningún líder real funciona en aislamiento, y reconocer tus límites te permite construir redes de apoyo auténticas que potencian tu capacidad para salir adelante. En definitiva, el liderazgo personal en la adversidad es un proceso continuo de autogobierno, donde aprendes a ser el principal responsable de tu bienestar físico, emocional y mental. Es una invitación a dejar de culpar a las circunstancias a otras personas y a asumir el poder que tienes para transformar tu vida desde adentro. Este liderazgo no solo te fortalece a ti, sino que también se convierte en inspiración para quienes te rodean, porque cuando alguien es capaz de mantenerse firme y avanzar a pesar de las dificultades, genera un efecto dominó de coraje y esperanza. En última instancia, ser líder de ti mismo en medio de la adversidad es el acto más profundo de amor propio y compromiso con tu futuro, porque te recuerda que aunque el mundo sea incierto y hostil, dentro de ti reside una fuerza capaz de crear caminos donde parecía que no los había. Capítulo 15. La importancia del propósito en la recuperación. En el laberinto de la adversidad, donde todo parece incierto y muchas veces doloroso, el propósito se convierte en la brújula más valiosa que puedes encontrar. No es simplemente una idea bonita o un mantra motivacional, es un motor profundo que impulsa tu recuperación, te da sentido cuando todo parece carecer de él y te sostiene cuando las fuerzas flaquean. La importancia del propósito en la recuperación radica en que, cuando sabes para qué luchas, incluso el camino más difícil se vuelve más soportable, porque el dolor se enmarca dentro de una narrativa mayor que tú mismo construyes.
Esta narrativa es personal y única, y no necesita encajar con lo que otros consideran valioso. Su poder está en la conexión íntima que tienes con ella y en cómo te impulsa a seguir adelante. En momentos de crisis, cuando la desesperanza puede intentar anclarte en la inmovilidad, el propósito es la chispa que prende la voluntad, el recordatorio de que lo que estás atravesando tiene un significado y que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a un destino que eliges con conciencia. Encontrar o reafirmar tu propósito puede ser un proceso complejo porque la adversidad muchas veces desestructura las certezas previas. Quizás lo que antes parecía claro y definitivo perdió sentido, y eso puede ser aterrador. Pero también es una oportunidad para reinventarte, para cuestionar viejas creencias y descubrir nuevas fuentes de motivación. El propósito no es un destino fijo, sino una guía flexible que puede evolucionar contigo. A veces nace de la experiencia misma del sufrimiento. Muchas personas encuentran que su propósito emerge del deseo de ayudar a otros que pasan por lo mismo, de transformar su dolor en acción positiva. Ese giro, de víctima a agente, es uno de los pasos más poderosos en la recuperación, porque cambia el enfoque del ¿por qué a mí? Al ¿para qué a mí? El propósito también funciona como una defensa contra la fragmentación emocional que genera la adversidad. Cuando todo parece caótico, tener un sentido claro te ayuda a integrar tus experiencias, a darles un orden que no es impuesto desde afuera, sino construido desde adentro. Eso fortalece tu identidad y te protege contra la confusión, la autocompasión paralizante o la pérdida de rumbo. Además, el propósito te conecta con algo más grande que tú mismo, ya sea una causa, un sueño, una responsabilidad o una pasión. Esa conexión trasciende el dolor momentáneo y te permite mantener la esperanza viva, incluso cuando el presente es duro. Esa esperanza no es ingenua, sino una decisión consciente de creer en la posibilidad de un futuro mejor. Practicar la recuperación con un propósito claro también te ayuda a mantener la disciplina y la constancia necesarias para sanar y crecer. La adversidad no se supera de un día para otro, requiere tiempo, esfuerzo y a veces sacrificar placeres inmediatos por beneficios a largo plazo. El propósito actúa como ese ancla que evita que abandones cuando la fatiga o la frustración amenazan con ganar la batalla. Sin propósito, es fácil caer en la inercia del desánimo o en la búsqueda de escapes temporales que no solucionan nada. Por último, la importancia del propósito en la recuperación es que te devuelve el poder sobre tu historia. La adversidad puede hacerte sentir pequeño, vulnerable o sin control, pero cuando tienes un propósito, te posicionas como el protagonista activo de tu vida, no como un espectador pasivo. Esto cambia radicalmente la forma en que te relacionas con el sufrimiento y con las circunstancias, porque aunque no puedas elegir lo que te ocurre, sí puedes elegir cómo responder y hacia dónde dirigir tus energías. En definitiva, el propósito es la luz que ilumina el camino en medio de la oscuridad, el motor que mueve tu voluntad y la fuerza que sostiene tu resiliencia. Sin él, la recuperación es un tránsito incierto y difícil. Con él, se convierte en una aventura significativa que te transforma y te empodera para seguir creando la vida que deseas más allá de la adversidad. Capítulo 16. La celebración de tus victorias. Después de todo el camino recorrido, de enfrentar la adversidad, reinventarte, aprender a liderarte y reconectar con tu propósito, llega un momento fundamental que muchos olvidan o minimizan: celebrar tus victorias. Esta celebración no es un acto superficial ni un simple reconocimiento externo, es un ritual profundo de autovalidación que cierra ciclos, fortalece tu autoestima y te prepara para los nuevos desafíos que inevitablemente llegarán. En la cultura del esfuerzo constante y la búsqueda incesante de metas, muchas veces pasamos por alto la importancia de detenernos y reconocer lo que hemos logrado, como si el valor estuviera únicamente en la meta siguiente y no en el camino que nos trajo hasta allí. Pero la realidad es que celebrar tus victorias, sean grandes o pequeñas, es parte esencial del empoderamiento, porque te conecta con el poder de tu propia voluntad y con la evidencia tangible de que eres capaz de superar, de avanzar y de crecer. La adversidad puede dejarte con una sensación de pérdida y fragilidad, pero cuando te detienes a celebrar, recuperas la confianza en ti mismo. Te recuerdas que no estás definido por el sufrimiento, sino por tu capacidad para salir adelante.
Esta celebración no necesita ser espectacular ni ajena a tu realidad. Puede ser un momento íntimo de gratitud hacia ti mismo, un reconocimiento sincero de lo que has hecho, un gesto simbólico o una acción concreta que te haga sentir orgullo y alegría. Lo importante es que sea auténtica y consciente, porque solo así cumple su función transformadora. Celebrar también es un acto de amor propio, un mensaje claro de que valoras tu esfuerzo y tu crecimiento, y que no estás dispuesto a pasar por alto el camino que te ha traído hasta aquí. Al hacerlo, refuerzas la relación contigo mismo y con tus emociones, porque aprendes a saborear el éxito y a integrarlo en tu identidad. Esto es crucial para mantener la motivación en el futuro, ya que cuando reconoces tus logros, generas un ciclo positivo de retroalimentación que alimenta tu autoestima y tu determinación. Además, celebrar tus victorias tiene un impacto profundo en cómo te relacionas con la adversidad. No significa ignorar los desafíos ni minimizar las dificultades, sino equilibrar el peso de lo negativo con el poder revitalizante de lo positivo. Esto crea una narrativa más completa y saludable de tu historia, donde el dolor convive con la esperanza, la lucha con la recompensa y la caída con el levantarse. Al hacer de la celebración un hábito, transformas la resiliencia en una experiencia que no solo implica resistir, sino disfrutar el proceso de crecimiento. Esta perspectiva te permite enfrentar el futuro con una energía renovada, sabiendo que cada paso que das es valioso y que cada victoria, por pequeña que parezca, es una prueba de tu capacidad para crear cambio en tu vida. Por último, celebrar tus victorias también puede inspirar a otros. Cuando compartes tus logros y tu proceso con honestidad, generas un efecto multiplicador de esperanza y coraje, mostrando que la adversidad no es el final, sino un capítulo más en la historia de superación. En definitiva, la celebración de tus victorias es un acto de reconocimiento hacia ti mismo que cierra con fuerza el ciclo de empoderamiento a través de la adversidad. Es la reafirmación de que eres más grande que tus desafíos, que tienes en tus manos la capacidad de transformar tu realidad y que cada paso dado merece ser honrado. Este acto consciente no solo sana, sino que también fortalece y abre el camino para nuevas conquistas, porque el verdadero poder reside en valorar y celebrar quién eres y hasta dónde has llegado. Mantén la motivación cuando todo parece difícil. La motivación es ese combustible interno que impulsa nuestras acciones, nos empuja a seguir adelante y nos mantiene en movimiento incluso cuando el camino se torna empinado. Pero a menudo es también un recurso frágil que fluctúa, se agota o parece desaparecer justo en los momentos en que más la necesitamos. Comprender cómo mantener la motivación cuando todo parece difícil es fundamental para transformar las microvictorias en un hábito constante y duradero, porque es precisamente en esos momentos de dificultad cuando la disciplina sola puede no ser suficiente y necesitamos un enfoque más consciente y estratégico para sostenernos. En primer lugar, es crucial reconocer que la motivación no es una llama eterna, sino una chispa que hay que reavivar constantemente. No es raro sentir que la energía o el entusiasmo se desvanece frente a obstáculos, fracasos o la monotonía del esfuerzo diario, y aceptar esta realidad nos prepara para no caer en la trampa de la autocrítica cuando la motivación baja, sino para buscar maneras efectivas de recuperarla. Una de las herramientas más poderosas para mantener la motivación es conectar profundamente con el porqué que está detrás de nuestras metas, ese motivo emocional que da sentido a cada acción y que va más allá de resultados superficiales o recompensas externas. Cuando el porqué es claro y auténtico, actúa como ancla en los momentos de duda, recordándonos que cada pequeño paso que damos tiene un propósito mayor y que abandonar no es una opción congruente con nuestros valores y sueños. Además, dividir las metas grandes en microvictorias tangibles es una estrategia clave para evitar la parálisis por la magnitud del desafío. Cuando el panorama completo parece abrumador, enfocarse en la próxima acción pequeña y alcanzable reduce la ansiedad y genera un sentido constante de avance que alimenta la motivación, porque cada microvictoria, por insignificante que parezca, es una prueba palpable de que el progreso es posible y de que estamos en control de nuestra historia. Otro factor que influye directamente en la motivación es el autocuidado, porque mantener la mente y el cuerpo en buen estado es esencial para sostener cualquier esfuerzo a largo plazo.
El descanso adecuado, la alimentación balanceada, el ejercicio regular y los momentos de desconexión no son lujos sino inversiones necesarias para conservar la energía física y emocional que alimenta la motivación, y descuidarlos puede acelerar la fatiga y el desgaste que terminan en abandono. También es importante cultivar una mentalidad de flexibilidad y adaptabilidad, porque los planes y las circunstancias cambian, y aferrarse rígidamente a un camino puede generar frustración y desmotivación. Saber que está bien ajustar metas, modificar estrategias o pausar temporalmente sin perder de vista el objetivo final permite mantener el enfoque y la motivación en un marco realista y sostenible. En este sentido, la autocompasión juega un papel esencial, porque ser duros con nosotros mismos cuando la motivación baja solo alimenta la culpa y el ciclo negativo, mientras que practicar la amabilidad interna nos ayuda a aceptar las dificultades como parte normal del proceso y a reactivar la motivación desde un lugar de respeto y comprensión. Por último, construir una red de apoyo, ya sea de amigos, familiares, mentores o comunidades afines, es un recurso invaluable para mantener la motivación. Compartir tus metas, tus luchas y tus microvictorias con otros genera un sentido de responsabilidad y pertenencia que fortalece el compromiso y aporta energía extra cuando la propia parece insuficiente. En definitiva, mantener la motivación cuando todo parece difícil es un arte que combina autoconocimiento, conexión con el propósito, estrategia, autocuidado y comunidad. Y cuando logras manejar estos elementos, las microvictorias se convierten en escalones firmes que te llevan más allá de los obstáculos y te acercan cada vez más a la vida que deseas construir. El poder del entorno. ¿Cómo influye en tus microvictorias? Cuando pensamos en el éxito personal, tendemos a imaginarlo como una conquista individual, un logro fruto exclusivamente de nuestra voluntad, disciplina y talento. Pero la realidad es mucho más compleja y rica. El entorno que nos rodea juega un papel crucial y a menudo subestimado en la creación y sostenimiento de nuestras microvictorias. El entorno no se limita solo a los espacios físicos donde vivimos o trabajamos, sino que incluye también las personas que nos acompañan, las ideas y valores que circulan en nuestro círculo social, las rutinas y hábitos colectivos, y hasta los recursos culturales y tecnológicos a nuestro alcance. Entender cómo influye nuestro entorno es indispensable para diseñar un camino de crecimiento que no solo dependa de la fuerza interna, sino que esté acompañado y potenciado por factores externos que refuercen nuestro compromiso y nuestra energía. En primer lugar, el entorno físico tiene un impacto directo en nuestra capacidad para actuar y sostener nuevos hábitos. Espacios ordenados, bien iluminados y organizados facilitan la concentración y la motivación, mientras que ambientes caóticos o desordenados pueden aumentar el estrés y la procrastinación. Por ejemplo, tener un lugar específico para trabajar o estudiar, con todo lo necesario a mano, reduce la fricción para comenzar una tarea y favorece la constancia. Además, pequeños detalles como la presencia de recordatorios visuales, notas motivacionales o herramientas que usamos frecuentemente actúan como disparadores que mantienen vivo el foco en nuestros objetivos. Pero el entorno más poderoso es sin duda el social. Las personas con las que interactuamos influyen profundamente en nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Rodearse de individuos que comparten valores similares, que apoyan nuestros sueños y que nos desafían a crecer crea un efecto multiplicador que potencia cada microvictoria. Por el contrario, relacionarnos con quienes minimizan nuestras metas, critican sin construir o mantienen una actitud negativa puede socavar nuestra confianza y minar la motivación. Por eso, es vital elegir conscientemente con quién compartimos nuestro tiempo y energía, buscando construir una red de apoyo sólida y positiva que nos impulse a avanzar. Además, la comunicación dentro de este entorno social es clave. Expresar nuestros objetivos, compartir nuestros avances y dificultades, y recibir feedback honesto y respetuoso fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad que refuerza nuestro compromiso. Otro aspecto relevante es el entorno cultural y tecnológico, que influye en cómo accedemos a la información, cómo nos inspiramos y cómo conectamos con otros que están en caminos similares. Hoy, con la digitalización, tenemos acceso a comunidades globales, cursos, podcasts, libros y herramientas que pueden enriquecer nuestro proceso de crecimiento si las seleccionamos cuidadosamente.
Sin embargo, también debemos ser conscientes de los riesgos de saturación, distracción y comparación constante que pueden generar frustración o dispersión. Por eso, aprender a gestionar este entorno digital con criterios claros es una habilidad cada vez más necesaria para proteger nuestra motivación y concentración. También es importante considerar que el entorno cambia y se transforma, y nuestra relación con él debe ser flexible y activa. Esto significa que no basta con adaptarnos pasivamente a lo que nos rodea, sino que debemos tomar un rol protagónico para modificar o crear espacios y relaciones que favorezcan nuestras microvictorias. Esto puede implicar desde reorganizar físicamente nuestro espacio, establecer límites saludables con personas tóxicas, buscar nuevas conexiones o incluso cambiar de ambiente si es necesario para alinear mejor nuestro contexto con nuestros objetivos. Finalmente, reconocer el poder del entorno nos libera de la creencia de que todo depende solo de nosotros y nos invita a aprovechar recursos externos que pueden acelerar nuestro progreso y sostener nuestra motivación. En este sentido, diseñar conscientemente un entorno que nos acompañe en el camino es una estrategia inteligente y práctica para que las microvictorias no sean solo pequeños momentos aislados, sino parte de una transformación profunda y duradera. En definitiva, el entorno es el suelo fértil donde nuestras semillas de disciplina, motivación y empoderamiento pueden crecer con fuerza y estabilidad. Y al cuidar ese suelo, cultivamos un ecosistema que multiplica nuestras posibilidades de éxito y bienestar. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.